pero vamos a hablar un poco de las partes del cerebro, para qué sirve cada una de ellas, en qué área se desarrolla el lenguaje, en qué área se desarrollan las emociones, también en qué área se desarrollan las funciones que compartimos con muchos seres vivos, por ejemplo, los seres vivos que tienen corazón, que tienen estómago, cumplimos muchas cosas en común. Entonces vamos a hablar de las características del cerebro y su funcionamiento. Mi tema favorito, sí. Me encanta. Bien, entonces, para conversarles un poco, tenemos una maqueta aquí, donde podemos observar la parte de adelante del cerebro. Vamos a ver los distintos lóbulos. Aquí está, la parte de atrás del cerebro. Y esta, que es la parte de atrás del cerebro, es muy curioso porque aquí realmente está el área de la visión, la corteza visual. La parte de atrás. O sea, claro, es curioso porque está en la parte posterior. O sea, nuestros ojos están adelante, ¿verdad? Claro. Pero nuestros ojos solo captan estos fotones de luz, lo convierten en señales eléctricas. O sea, el fotón de luz mecánicamente llega al ojo. La retina lo capta y la retina lo que hace es transformar ese estímulo del fotón en estímulos eléctricos. Y luego envía estas señales hasta la parte de atrás del cerebro. Entonces vamos a comenzar un poco desde el inicio por la médula espinal, lo que se llama el tallo cerebral. En esta área del cerebro ocurren todas las funciones vitales para nuestra supervivencia básica. Por ejemplo, que nuestro corazón esté latiendo, que nuestro corazón esté latiendo, que nuestras hormonas se estén liberando correctamente. También el equilibrio tiene mucho que ver con esta área y también todos los nervios. ¿No? El equilibrio, porque tiene que ver esta área con los nervios que van a nivel del cráneo. Ahí va el golpe de karate. En la médula hay varios nervios, ¿no? No en la médula como tal, sino en el tallo encefálico. Sí. O sea, nuestra cara, nuestro cráneo tienen nervios que son muy sensibles, muy especializados. Por ejemplo, el nervio visual, el nervio olfatorio, el nervio auditivo. Todos estos son nervios, pero son muy especializados, o sea, nos dan los sentidos. Y estos nervios muy especializados van a desembocar en esta área del cerebro. Esta área del cerebro capta, por ejemplo, estos estímulos y luego los envía al resto de áreas para que sean integrados. Entonces, esta área del cerebro la compartimos nosotros con, en sí, la mayoría de vertebrados. O sea, los vertebrados son los organismos que tienen vértebras. Este es el cerebro que se desarrolló, para que sepas, Luis, en las primeras instancias del desarrollo de los primeros homínidos. Es que si hablamos... ¿Cómo llama este? Bueno, esta parte se llama el tallo encefálico. ¿Ya? Y en realidad todos los vertebrados más antiguos son los peces. Los peces tienen en sí tallo encefálico. Tienen un cerebro mucho más primitivo, obviamente, pero tienen áreas similares, ciertas áreas similares. Luego ya los organismos fueron evolucionando y a partir de los vertebrados, ya los peces vertebrados comenzaron a migrar a la tierra, se convirtieron en anfibios y los anfibios luego se convirtieron en reptiles. Entonces de aquí viene el nombre del cerebro reptil. El cerebro reptil es esta área del tallo encefálico que nosotros compartimos en sí con una rana, con un cocodrilo. La rana y el cocodrilo, los reptiles, tienen tallo encefálico, donde tienen estas entradas para los nervios craneales y donde tiene que ver todas las funciones, como por ejemplo la respiración. O sea, las vitales, como digo. Las funciones en las que no estamos pensando conscientemente. O sea, las que están en piloto automático. Claro. Sin embargo, hay ciertas características. Por ejemplo, la respiración puede ser automática o nosotros podemos tomar conscientemente su función. Pero en todo caso, las funciones que son fundamentalmente, la mayoría de ellas son automáticas, están dadas por esta parte del cerebro, el cerebro reptil. Por ejemplo, que nuestro corazón lata, que nuestra presión arterial se mantenga de manera correcta, nuestras hormonas. Porque el cerebro de la evolución construye todo una cosa sobre la otra. O sea, encima del cerebro reptil... Son como capitas. Ajá, encima del cerebro reptil está el cerebro límbico. Mamífero. Ajá, el sistema límbico o cerebro mamífero. El sistema límbico lo que hace es dar las emociones. ¿Qué animales tienen sistema límbico? Todos los mamíferos, desde una rata... Todos los mamíferos, desde un ratón, un hámster, hasta un perro, una jirafa. Los humanos también somos mamíferos. Todos tenemos sistema límbico, obviamente, a diferente nivel de complejidad. Claro, la diferencia es el desarrollo que se ha dado entre los animales y nosotros. Claro, ¿no? Por ejemplo, una rata puede sentir miedo, puede sentir satisfacción, pero no va a sentir orgullo, no va a sentir vergüenza. Un perrito puede ser que sienta vergüenza, porque es un poco más desarrollado. Ya otros sentimientos más complejos, como la empatía, por ejemplo, ya es algo un poco... Ciertos autores describen que algunos de estos mamíferos pueden tener empatía, sin embargo, es un proceso un poco más complejo. Sin embargo, yo creo que los gatos tienen empatía. Cierto grado. El gato desarrolla cierto grado de empatía con unos y con unos seres humanos. Le dice por experiencia, le dice. Sí, claro. Porque ahora mis papás no están y ahora mi gata sí me quiere. ¿Qué? Porque le estoy dando de comer. Ahí estás desarrollando empatía. Claro, cierto grado de empatía, sin embargo, la empatía es algo que se puede desarrollar cada vez más.
porque nosotros podemos tener empatía con nuestros seres queridos. Sin embargo, ya las personas que estamos pensando en tener empatía en sí, tratar bien a todos los seres humanos, ya estamos tratando de llegar un poquito más adelante, ¿verdad? Como la rubia costosa. Claro. Luego ya del sistema límbico tenemos la parte más externa del cerebro, que se llama corteza cerebral. Así como la corteza de un árbol es la parte más externa del árbol, es lo que recubre en sí al tronco, la corteza cerebral recubre al cerebro. La corteza cerebral es esta área que se ve así como un chicle comido, se ve como arrugado. La materia. Esto es porque el bebé, cuando está en el vientre materno, su cerebro es liso, pero el cerebro va creciendo, sin embargo se va topando con con el cráneo. ¿Su cerebro es liso? Ajá, el cerebro en el bebé, en el feto, es liso. Sin embargo, qué chévere. va creciendo y se va encerrando en el cráneo. De esta manera... O sea, va quedando comprimido. Se va Exacto, comprimiendo. Y ahí es que se van formando los surcos y circunvoluciones, que son estas estructuras así que les menciono que son como dobladas. Tenemos aquí el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual curiosamente controla el lado derecho de nuestro cuerpo. Sí. Y el izquierdo. Ajá, y viceversa. De esta manera, para que estos dos lóbulos cerebrales se comuniquen entre sí, necesitan utilizar esta área que se llama el cuerpo calloso, que es básicamente materia blanca, o sea, son conexiones, son sinapsis, porque en el cerebro tenemos materia gris, que quiere decir los núcleos de las neuronas, o sea, los cuerpos. La neurona tiene el cuerpo neuronal y también tiene una prolongación finita que se llama axón. Y la materia gris no es literal gris, es blanca, ¿no? Te voy a tomar la lección. Claro, Axón. Axón. Hace tiempo ¿Qué es el axón? Vamos a hablar de eso, por ejemplo. Cuando hablamos de materia gris, quiere decir áreas donde hay los cuerpos neuronales, núcleos, núcleos, o sea, cuerpos neuronales, el sitio donde está el código genético. Y cuando hablamos de materia blanca, en cambio son áreas donde hay axones, o sea, las prolongaciones, como los cables. Entonces, de esta manera, el cuerpo calloso, esta área, son puros axones. O sea, realmente son axones que interconectan ambas áreas del cerebro. Se ha demostrado, por ejemplo, que artistas o que personas que tienen diversas destrezas muy especializadas han logrado desarrollar mucha conexión a nivel de su cuerpo calloso. Y también para comentarles un poco ya de la corteza cerebral, el área más externa del cerebro, este es el área consciente. O sea, realmente ya como conversábamos al inicio del programa, los estímulos visuales van a la parte de atrás del cerebro, a la corteza visual que está en la parte posterior. Pero, por ejemplo, los estímulos sensitivos, si a nosotros nos tocan la mano, por ejemplo, la mano izquierda, vamos a tener acá en el lado derecho del cerebro que van a llegar estos estímulos sensitivos. También si nosotros pensamos mover nuestra mano izquierda, todo lo motriz. El estímulo comienza desde la corteza motora que está en el cerebro contralateral, o sea, en el cerebro derecho. Y ahora, también tiene un rol fundamental el cerebelo. El cerebelo es esta parte de acá abajo. El equilibrio también. Claro, que tiene que ver con el equilibrio, por ejemplo, también con los movimientos memorizados. Cuando nosotros ya... Eso es lo que yo tengo afectado, el cerebelo. Mi cerebelo está mal. ¿Cómo así? Cuando nosotros, por ejemplo, ya sabemos manejar, es porque ya hemos tenido movimientos memorizados, ya tenemos memoria muscular de cómo desarrollar actividades. No sé manejar y no puedo aprender, tengo problemas con mi cerebelo. Y también para movimientos finos. Por ejemplo, hay pruebas neurológicas cuando las personas, los doctores a veces dicen, bueno, haz así, tócate la nariz, así. Y realmente... Para poder nosotros hacer este movimiento tan sencillo, para nosotros se ve muy fácil. Sin embargo, si tuviéramos el cerebelo o alguna otra área del cerebro afectada específica, podría ser difícil volver a llegar a tocarnos la nariz. Lo que se ha demostrado es que el cerebro de la mujer tiene muchísimas más conexiones a nivel del sitio que interconecta a ambos hemisferios cerebrales. Por eso es que se plantea que las mujeres tienen un pensamiento mucho más holístico. O sea, los hombres vemos realmente, enfocamos. Son prácticos. Encasillamos. Esto es lo que me interesa, esto voy a hacer. En cambio, la mujer está... más cerrado. Que tiene su aspecto positivo y también puede tener su aspecto negativo, porque nos podemos enfocar demasiado en algo y no prestarle mucha atención a otros factores de nuestro entorno que pueden afectarnos. En cambio la mujer sí es multitasking. En cambio la mujer está viendo todo, absolutamente todo. Anatómicamente es el mismo, pero la función... Pero tenemos más interconexiones las mujeres. O sea, por fuera tú puedes ver como que aparentemente es el mismo. O sea, si tú vieras una imagen de un cerebro y el cerebro de usted y el cerebro mío, se vería aparentemente muy similar. O sea, todos tendríamos dos hemisferios, tendríamos incluso ciertas de estas ranuras son universales en todos los cerebros. La cisura central, por ejemplo, está en todos los cerebros. De ahí las demás más pequeñas puede ser que hayan variaciones. Lo que cambia es internamente en cuanto a las conexiones. Lo que cambia es cómo estas 100.000 millones de neuronas se han interconectado entre ellas. Cuando nosotros estamos hablando con un bebé o con un niño pequeño, le estamos formando las conexiones de su cerebro. Conversar con ellos. Conversar con ellos, mirarlos a los ojos e interactuar con ellos. Realmente esto de aquí genera neurodesarrollo. En cambio, cuando los niños están con la tablet o con el iPad o con el teléfono o viendo la televisión, ellos no están desarrollando su cerebro. Se pueden estar calmados por un momento porque están distraídos. Sin embargo, ese desarrollo
desarrollo neurológico realmente no está ocurriendo de la manera... No lo hace trabajar. ¿Cómo la naturaleza nos manda? O sea, la naturaleza manda que los primeros años los bebés estén siempre con los papás. Ya, en esto influyen mucho las neuronas espejo con los bebés, ¿verdad? Eso es interesantísimo. También las neuronas espejo es un circuito... investigué. Claro, es un circuito neuronal que genera una simulación de lo que nosotros estamos viendo que otra persona hace, genera una simulación dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo me pongo a aplaudir, tu cerebro está aplaudiendo. Está haciendo una simulación. Así tú no lo hagas. O si no, por Esas ejemplo, son neuronas espejo. O por ejemplo, cuando estamos viendo el fútbol y alguien va a patear la pelota para el gol y vemos que la gente que está viendo el fútbol hace como que así, es porque tu cerebro, tu cerebro está replicando siempre, pero no siempre está actuando lo que está replicando. Pero entonces, cuando yo le hablo a los niños, le estoy estimulando sus neuronas espejo. Sus neuronas espejo y en sí toda su fisiología. O sea, tú al hablarle a un niño pequeño estás desarrollando su mente para bien o para mal. Y ellos se creen realmente lo que los adultos les decimos. Entonces, por eso la responsabilidad que debemos tener al momento de interactuar. Se ha demostrado ya que los golpes al cerebro son algo acumulativo. O sea, un golpe en el cerebro es algo que realmente tenemos que tratar de evitar. En los deportes como las artes marciales y también, por ejemplo, en el fútbol, los cabezazos a la pelota se sabe que afectan el cerebro. No necesariamente te va a causar que te desmayes o pérdida del conocimiento. Sin embargo, cuando llegues a la vejez puede tener consecuencias. Podría, dependiendo del grado de exposición y de tu grado de susceptibilidad. Una película sobre esto de aquí, fútbol americano, ¿no? Es que ahí es que se está... De los golpes... ya no cabecees, Luisito. No, pero eso es porque se mueve una cierta parte... Eso es lo que les quería conversar. Cuando nosotros, por ejemplo, en el boxeo, si me pueden enfocar aquí, si damos un golpe aquí en la persona, en el boxeo, por ejemplo, el cerebro se mueve dentro del cráneo, el cerebro tiene una consistencia como de gelatina. Entonces el cerebro se golpea de un lado al otro. El cerebro está en constante movimiento adentro, no es que está solamente... El cerebro está flotando en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. De esta manera, si nosotros tenemos un movimiento brusco, especialmente un movimiento de rotación, esto genera que el cerebro se vaya golpeando. Y también se vaya golpeando especialmente con esta área que es la base del cráneo. O sea, la parte donde se siente el cerebro es hueso. Esto es lo que se llama la base del cráneo y es hueso. Entonces esto de aquí, al ser hueso, tiene puntas, tiene momentos, tiene situaciones en las cuales el cerebro puede golpearse. Especialmente un área importantísima del cerebro, que es, si me pueden enfocar aquí por favor, que es ahí está, la glándula pituitaria o hipófisis. Esta es la glándula principal que regula la liberación hormonal en nuestro cuerpo. Y como vemos, está prácticamente colgando, porque esta área está en un sitio óseo que se llama la silla túrica. Nunca en la vida había visto la pituitaria. Sí, la pituitaria, esta de aquí, pituitaria o hipófisis. Esta de aquí está contorneada en un área que se llama la silla turca, un área que es de hueso. Silla turca. Es porque es como que estuviera sentada así en un área de hueso, una silla de hueso. Ella es relajada, la pituitaria, relajada. En esta, ¿Y qué es lo que pasa? En esta silla turca es un área de hueso. Si el cerebro se golpea, la glándula hipófisis puede sufrir ciertas lesiones. Y eso se llama encefalopatía traumática crónica. Lo cual te puede ¿Qué consecuencias me genera eso? Esto más que nada se ve en personas ya deportistas que han practicado muchos años, han tenido gran exposición a trauma encefálico. Atletas. Sin embargo, también hay personas que genéticamente podrían tener mayor predisposición. Lo que genera este tipo de lesiones básicamente son problemas al momento de la memoria, de la concentración, también al momento del habla. Incluso hemos visto boxeadores que ya luego de haberse retirado 20, 30 años después de su carrera, puede ser que tengan problemas como el Parkinson. Como Rocky también, que decía Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Estos golpes en el momento puede ser que ni siquiera te hagan un knockout. O sea, puede ser que no te desmayes, puede ser que no haya pérdida del conocimiento. Pero después del combate, de la competencia, puede sufrir daños. Años después, el doctor. Años después. 20 años después, doctor. Es que aunque no haya pérdida del conocimiento, hay un proceso inflamatorio ocurriendo dentro del cerebro. O sea, si nosotros nos dan un golpe y tenemos morada la cara, si nos da un golpe en la cabeza, así como tenemos morada la cara, también podemos tener cierta lesión. No necesariamente morado, sino un proceso inflamatorio. Y ya si es morado quiere decir que hay capilares, o sea, los vasos sanguíneos que llevan la sangre que se han roto. ¿Hematoma? Hay muchas veces que tienen accidentes. Sí, hematoma se llama en términos técnicos, claro. Sí. Claro. Hay muchas veces también que tienes accidentes, por eso cuando tienes caídas, accidentes, tienes que monitorearte. Claro, por ejemplo los adultos. Porque ahí se quedan muertos. Los adultos mayores, cuando se caen, puede ser que no tengan nada en ese momento, sin embargo 3, 4, 5 días después comienzan a desmayarse, comienzan a quedarse dormidos o se caen, tienen algún tipo de manifestación. Lo que suele ocurrir en adultos mayores es el hematoma subdural, que es cuando ocurrió, aquí no hay rotura de arterias, sino de venas, que llevan la sangre desoxigenada. Y estas como tienen un flujo lento, poquito a poco se va llenando un área de sangre. Y esto va presionando en el cerebro de la persona. Y en cuanto a los golpes, ¿qué hay de cierto de esto de que cuando se golpean los niños,
ya que los chichones y esta serie de cosas. Entonces tú tienes que llevarlos inmediatamente a observación, o está bien eso que hacen lo de las monedas, claro. O si te cortaste ya no importó porque salió la sangre. ¿Qué nos puede decir? Claro, Estos mitos que hay. Yo le diría, o sea, los niños por naturaleza son muy juguetones y se va a caer, se va a golpear. Obviamente hay golpes que son potencialmente peligrosos. Yo lo que recomendaría es ver signos de alarma. O sea, signos de alarma después de un trauma craneoencefálico o llamado un golpe a la cabeza con palabras cotidianas. Signos de alarma, número 1, que pierdas el conocimiento. O sea, que la persona se golpeó la cabeza y se quedó desmayada. Número 2, que la persona vomite. Eso también es un signo de alarma que algo ha ocurrido. Si la persona, o también en las personas, en las pupilas, que una pupila esté más grande y la otra esté más pequeña. Esto de ahí también es un signo de alarma. Solo una se dilata, o solo una se abre. Cuando hay una dilatada y la otra se queda contraída. Ahí corro al doctor. Claro, ahí esas son situaciones en las que nosotros tenemos que determinar, necesita la consulta de un especialista. ¿El especialista es? El especialista es el neurólogo o el neurocirujano en este caso. Por un golpe también se puede ver una hemorragia interna y uno no sabe porque es interna, obviamente. Pero ahí vemos los signos de alarma. Claro, de cierta manera la hemorragia puede ser muy rápida, como por ejemplo en un aneurisma. Porque aquí tenemos las arterias que llevan sangre al cerebro. Estas arterias pueden generar una dilatación en cierta área que en algún momento se puede reventar. Y esto generaría la hemorragia intracraneal. Esto de aquí va a generar manifestaciones casi en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay otros tipos de hemorragias cerebrales, como por ejemplo conversamos en los adultos mayores, el hematoma subdural, que es causado por sangre venosa. La sangre venosa fluye lentamente, por esto es que lentamente se va a ir acumulando la sangre y va a ir presionando el cerebro del abuelito. Y por eso es que no en el momento de la caída, sino después de 3, 4, 5 días, 6 días, es que la persona comienza a manifestar.